En la primera ponencia no lo voy a tocar para que me podáis escuchar. Se oye bien, Conecto con lo que comentábamos en los preparativos del sínodo, en esa reflexión que se fue haciendo por parroquias, por diócesis, por conferencias episcopales. En el instrumento laboris se insistía mucho a la hora de la participación en la clave de la escucha. Y se nos hablaba de dos dimensiones de la escucha, que nos recordaba nuestra amiga Eva, que eran una iglesia a la escucha de la voz del Espíritu y una iglesia a la escucha del clamor de los pobres, los alejados, los que tienen algo que contarnos, para, a la luz del Espíritu, poder hacer caminos de nueva evangelización. Por tanto, la escucha no solo es algo que está, podríamos decir, que es necesario a nivel práctico, a nivel estratégico. Si una empresa no escucha lo que su clientela pide, los productos que ofrecerá no se ajustarán a lo que se demanda y por tanto se comerán con patatas lo que ofrecen. Por tanto es necesario escuchar a nivel táctico, a nivel empresarial. Pero la escucha está en el ADN de la iglesia. Una iglesia que no escucha la voz del Espíritu, que no escucha a los hermanos y que no escucha el clamor de los pobres, es una iglesia que no es de Cristo. Porque Cristo se esforzó en generar un pueblo a la escucha. Por tanto, la primera parte de mis intervenciones será más desde la clave bíblico-teológica, y la segunda parte, que será mañana por la mañana, será más a nivel práctico, a nivel de cómo nos escuchamos entre nosotros. Justo al revés de como lo tenéis en el programa. Es decir, el papelito que tenéis en la carpeta sí que está en el orden que lo vamos a hacer, en el orden del día pone la parte más práctica hoy y la teórica mañana. Me parecía más razonable hacerlo de esta manera. Como el orden de los factores en este caso sí que altera el producto, pues vamos a hacerlo, si os parece, desde aquí. Por tanto, parto de una afirmación de ese gran literato lengua alemana, Goethe, que decía: hablar es una necesidad. Necesitamos comunicarnos, necesitamos expresar lo que vivimos, lo que sentimos. Podemos decir que hemos sido creados por Dios para comunicarnos. Somos un ser social, necesitamos expresar lo que vivimos. Y añade: si hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Por tanto, hay muchos libros de autoayuda que hablan, aunque tienen ese título, el arte de la escucha, el arte de saber escuchar. Todo eso procede de esa afirmación de Goethe. Hablar es una necesidad, escuchar es un arte. A lo largo de las dos sesiones o de las dos mini ponencias nos haremos estas preguntas. La primera: ¿qué habilidades pongo en juego cuando escucho? Es decir, ¿con qué escucho? ¿Solo con el oído? Todos estamos convencidos de que no solo. De hecho, el Papa Francisco, en su primera gran encíclica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, dice: necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar. Todo eso lo tenéis en el papel, con lo cual no hace falta que toméis ningún apunte.
necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. No en todas las lenguas, y lo veremos también en las lenguas en las que está escrito el Antiguo Testamento, se distingue entre oír y escuchar. En hebreo, por ejemplo, solo hay un verbo, shema, escuchar. Por tanto, ellos no distinguen entre oír y escuchar, se distinguirá por el contexto. Pero el Papa distingue en la encíclica: escuchar es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón. Por tanto, primera clave, no escuchamos solo con el oído, escuchamos con el corazón. ¿Qué hace posible la proximidad? Sabéis que la X y la J se confunden. El próximo es el prójimo. Por tanto, escuchar, nos dice el Papa, es una actitud del corazón que nos hace prójimos del otro. Por tanto, cuando aquel que va por la carretera con Jesús y le dice: oye, ¿y cuál es el mandamiento principal? Amarás al Señor tu Dios y al prójimo. Y el otro le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contará la parábola del buen samaritano, para explicar quién es el prójimo. El prójimo es el que se aproxima al otro, el que renuncia a sí mismo para ponerse al servicio del otro. Escuchar es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. Fijaos qué importante es esto en nuestras reuniones de vida ascendente. ¿Nosotros qué hacemos? Un encuentro en el espíritu. ¿Cuál es el punto de partida? Aprender a escuchar. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Cuando pedimos en nuestro grupo, la mayor parte de vosotros sois animadores, que la gente participe, que la gente intervenga, hay siempre alguien que dice: yo es que prefiero escuchar. No te estás haciendo prójimo con tu escucha. Tienes que dejar de ser espectador para entrar en comunión con el otro y así hacerte prójimo con él. Dicho de otro modo, tienes que aprender a no escuchar solo con el oído, sino también con el corazón. Por eso os he puesto ahí un corazón en forma de oreja, una oreja en forma de corazón. Es nuestra actitud a la hora de la escucha. Fijaos que nosotros somos herederos del pueblo de Israel. La Iglesia nace del judaísmo. Jesús era un rabino judío y tenemos conciencia de que nuestras raíces están en la experiencia del pueblo de Israel. Pues fijaos, el pueblo de Israel no tiene un credo como lo tenemos nosotros: creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, sino que su credo es su experiencia. Y esa experiencia del pueblo de Israel viene recogido en la Torá, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es su experiencia fundante. Curiosamente, el primer libro es el Génesis, ¿verdad? Y nos habla de la creación. El resto, bueno, ya el libro del Génesis, que nos cuenta la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, del Deuteronomio, de los Números, lo que nos cuentan es la experiencia que el pueblo tiene de un Dios que hace historia con su pueblo. Los escrituristas dicen: lo último que se escribe de la Torá es precisamente el relato de la creación. Ese pueblo de Israel que tiene la experiencia de un Dios que hace historia con él, que le ha sacado de la esclavitud y que le acompaña en el camino del Éxodo, se pregunta: a diferencia de los otros pueblos a los que conocemos, que piensan
que el sol es un dios, que la luna es una diosa, que el volcán es un dios, que el viento es un dios. Nosotros decimos, solo creemos en un Dios que ha creado el sol, la luna, las estrellas, el volcán, la tierra, las flores. Y por tanto, la reflexión del pueblo de Israel sobre el Dios de la historia le hace concluir el relato de la creación. Pero, digamos, históricamente, la primera expresión de fe del pueblo de Israel es: somos un pueblo peregrino, un pueblo que ha sido sacado por Dios de la esclavitud y llevado a la libertad. Y en ese camino de 40 años por el desierto, nosotros hemos conocido el verdadero rostro de Dios. Ese Dios que se le manifestó a Moisés y que cuando vio su gloria se tuvo que cubrir y desde entonces vivía envuelto en la gloria de Dios y para no deslumbrar tenía que cubrirse con un manto. Ese Dios es el Dios en quien creemos. Y cuando le preguntan ¿y cómo es tu relación con ese Dios?, siempre recurre a ese capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo, no hay muchos dioses, solo hay uno. Amarás pues al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Escucha, Israel, ¿con qué? Con el corazón. Se las repetirás a tus hijos, comunicación, es decir, lo que yo he escuchado lo transmito. ¿A quién? A mis hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Toda nuestra vida es transmitir esa verdad que he escuchado sobre quién es el Dios en quien creo. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Los que habéis estado en Jerusalén, habéis ido al Muro de las Lamentaciones y habéis visto a los judíos que se ponen aquí un dadito, y de ese sale como una especie de cinta que se enrollan en el brazo. Esos son las filacterias. ¿Qué está escrito ahí? En el dadito, estos versículos. Shema Israel, escucha Israel. La fe que he escuchado la llevo en mi frente y me la ato a la muñeca. Es el cumplimiento de estos versículos del Deuteronomio. Las escribirás en las jambas de tus puertas. Los que habéis estado en un hotel judío habéis visto que junto al quicio de la puerta hay atornillado una especie de fundita, que le llaman la mezuzá. Dentro hay un papelito con estos versículos. Es decir, la experiencia fundante del pueblo de Israel es una experiencia de escucha. Shema Israel. Os he puesto ahí la foto de esa famosa menorá que hay frente al Parlamento de Israel, en la cual veis que todos los brazos y el cuerpo central está con relieves. Los brazos, que es lo más periférico, cuentan las historias del Antiguo Testamento, pero el cuerpo central, el lugar central, son esas dos palabras que tenéis ahí a la parte de la derecha, que son las palabras Shema Israel, escucha Israel. Por tanto, somos herederos de un pueblo a la escucha. Os he puesto ahí, además de este texto, otros textos del Génesis, del Éxodo, de las Crónicas, de Nehemías, es decir, de distintos momentos a lo largo del Antiguo Testamento, en los cuales se expresa una fe dialogal. Un Dios que escucha el clamor de su pueblo y un Dios que revela a su pueblo una palabra de salvación. Una palabra que escuchamos, que llevamos en el corazón
que transmitimos a los que nos importan y que cuando estamos en conexión con Dios, las vivimos como nuestra seña de identidad y como, digamos, lo más sagrado que tenemos. Por eso no en vano el pueblo cristiano, recogiendo esta afirmación o esta experiencia del pueblo de Israel, cuando quiere destacar la novedad del Nuevo Testamento, es decir, lo más novedoso y lo que nos da identidad como pueblo cristiano, ¿qué vamos a decir? Lo hemos dicho en el Ángelus. El verbo, la palabra, se hizo carne. Una palabra que se dice pero no se escucha es una palabra vana, una palabra que se pierde, que se queda en el vacío. Por tanto, nuestra experiencia es que nuestra fe viene de la escucha de la palabra, fides ex audito. Por tanto, todo ese Antiguo Testamento, tenéis ahí los textos, no me voy a detener en ellos para que podáis tener tiempo para el mínimo trabajo por grupos que os voy a poner antes de comer. Lo que están manifestando es la experiencia del Antiguo Testamento de un pueblo a la escucha y al mismo tiempo como eso nos está apuntando a que en el Nuevo Testamento nos encontramos que el centro, el eje vertebrador de la novedad del Nuevo Testamento es precisamente esa palabra que se proclama y que se escucha. Es muy significativo, solo voy a poner un mínimo ejemplo para que luego podáis trabajarlo en los grupos, pero todo el Nuevo Testamento está lleno de detalles que tienen mucho que ver con la escucha. Desde la voz que grita en el desierto, estamos a punto de comenzar el Adviento, y en el Adviento lo que recordamos, esa figura central junto a la Virgen, es Juan el Bautista. Él es la voz que grita en el desierto, una palabra que se nos revela, una palabra que tiene que ser escuchada para preparar los caminos del Señor. El propio Jesús una y otra vez está repitiendo un montón de gestos y de palabras que están en relación con la escucha. Es muy significativo si leemos los pasajes, los relatos de la Pasión. San Juan, que es, digamos, el más detallista, el más simbólico, al mismo tiempo que tiene una reflexión más teológica, más elaborada, cuenta o da un dato que los otros evangelistas no destacan, y es que cuando Jesús está en Getsemaní y ya ha aceptado la voluntad del Padre, se va a la gruta donde están los otros discípulos y viene Judas, el traidor, y le da el beso de la traición, ¿recordáis? Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. San Juan nos narra dos detalles muy curiosos del prendimiento de Jesús. El primero es que le preguntan: ¿eres tú Jesús el Nazareno? Y dice: yo soy. Y dice, entonces todos se pusieron de rodillas, se postraron. ¿Por qué? Porque ha dicho yo soy, ha dicho el nombre de Dios, y al nombre de Dios, Yahvé, yo soy, toda rodilla se doble. Por tanto, Jesús está manifestando su divinidad en el momento de máxima humanidad, es decir, donde va a ser tratado como un hombre despreciado y como un hombre que no vale nada ante los demás. Y el segundo detalle es que cuando le van a prender, Pedro saca la espada y dice, y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, que se llamaba, nos da hasta el nombre, Malco. Y
es muy curioso el detalle. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, no hagas eso. Y cogió la oreja y se la puso, y la oreja quedó pegada. ¿Qué significa eso? Es un detalle que se podía haber evitado. Si la experiencia de la fe viene de la escucha, Jesús, que va a dar la vida por nosotros, no quiere que nadie se quede sin la oportunidad de poder escuchar la buena noticia de la salvación. Y por tanto le restituye la oreja incluso a aquel que le está prendiendo. Fijaos la importancia que tienen los gestos sobre la escucha en todo el Nuevo Testamento. Desgraciadamente, esto da para un curso de Biblia, no tenemos todo el tiempo, pero si pudiéramos ir recorriendo todos los detalles de Jesús con los sordos, de Jesús hablando, de la palabra que transforma, ya os digo, daría para un curso entero. Entonces, sencillamente, lo que os propongo es que tomemos uno de esos textos en los cuales nos encontramos a Jesús en relación con la escucha de alguien, y que hagamos un ejercicio de lección divina en esos tres grupos que hemos determinado. Leo el texto, comento brevemente algún detalle y después recordaremos, digamos, el ABC de la lección divina para que tengamos la herramienta para poder no debatir. Mañana debatiremos un poquito más porque será una cuestión más práctica. Lo que os propongo es que escuchemos, que oremos y que compartamos, escuchando a los demás, lo que hoy, esta mañana del 29 de noviembre, este texto de la palabra de Dios nos dice cuando estamos unidos y reunidos en su nombre. Marcos 7, 31, 37. Tenéis el texto también en el papel, casi al final de la primera hora. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Si sabemos el ABC de la teología bíblica, sabemos que estaba Judea, más arriba Galilea, en la frontera norte de Galilea, el mar de Galilea, y todo lo que había alrededor, territorio de paganos. Tiro, Sidón y la Decápolis era gente que no era judía, eran paganos. Y por tanto nos encontramos a un Jesús misionero, a un Jesús que va pasando por un territorio de paganos. Y le presentaron a un sordo que además apenas podía hablar. Sabemos que aquellos que no han oído nunca no han podido aprender a hablar. No sabemos si este era sordo de nacimiento o no, pero se nos dice que apenas podía hablar. Pero esto no solo es una cuestión médica, es toda una teología la que hay detrás, y yo os invito a que en ese ejercicio de lección divina intentemos entrar en ella. En todo lo que hemos dicho, si el pueblo de Israel no pudiera escuchar, poca cosa podía transmitir a las siguientes generaciones. Difícilmente podría ponerse la ley en la frente y enrollársela en el brazo, malamente la iba a poner en las puertas de las jambas. Si no hay lenguaje, ¿qué vamos a transmitir? Un hombre sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Mira tú por dónde. En territorio de paganos le piden a Jesús que haga un gesto judío, con lo cual hay un cierto reconocimiento de que eso de la fe viene del oído. Fides ex auditu, decían los clásicos escolásticos.
él, apartándolo de la gente, a solas. ¿Por qué la aparta de la gente? Porque la gente está pidiendo un gesto, un milagro. Jesús le quiere ofrecer otra cosa, le quiere ofrecer una experiencia de fe. Y por tanto la gente, incluso la gente que intercede, estorba. Se lo lleva a solas. Le metió los dedos en el oído, en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. El Señor podía haber buscado una manera sanadora más higiénica, pero eligió esa. Le tocan los oídos y con la saliva, es decir, con lo que segrega mi boca, con la que hablo, le toca su lengua que no sabía hablar. Por tanto, le está transmitiendo su capacidad de escuchar y de hablar. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. De hecho, recordáis que en el rito bautismal, el ritual del bautismo, hay un gesto que es opcional, pero que se mantiene en el ritual, que es el gesto del Éfeta, y que precisamente cuando es un bautismo de adultos tiene una especial relevancia por todo lo que estamos hablando. Es necesario que los oídos de aquel que desea ser cristiano se abran, y se abran para poder recibir la fe. Y Jesús lo hace en un contexto, a solas, sin imponer la mano, gesto del judaísmo. Sencillamente miró al cielo, entró en comunión con el Padre y suspiró. El suspiro es un gesto de comunión, cuando algo nos emociona, cuando empatizamos con algo, estamos viendo una película que nos emociona y se nos escapa un suspiro, ¿verdad? Vemos a la chica que nos gusta o al chico que nos gusta. El suspiro es un gesto de comunión con aquel a quien le va a transmitir la capacidad de escuchar y por tanto de creer. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Y ahora viene donde la matan. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero vamos a ver si le has abierto los oídos para que escuche y le has soltado la lengua para que hable, ahora que no se lo digan a nadie. Pero no solo a él, a todos los que están allí. Que si se lo ha llevado aparte, lógicamente estaría en el grupo de los íntimos, es decir, de los discípulos. Esto es lo que se llama en Sagrada Escritura el silencio mesiánico. Es decir, repetidamente, en milagros que hace Jesús, les prohíbe que se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque no habían llegado al final del Evangelio. Todavía ni siquiera se habían planteado subir a Jerusalén. Hay que subir a Jerusalén, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a manos de los hombres, ser crucificado y el tercer día resucitar. Y cuando resucitó, nos dicen los evangelistas, se les abrió la mente y lo entendieron todo. Bueno, se les abrió la mente 50 días después, porque todavía una vez resucitado no terminaban de entender nada. Hasta que no vio el Espíritu Santo, no empiezan a predicar. Es decir, Cristo capacita primero a los discípulos y luego a aquellos a los que se va encontrando para recibir la buena noticia y poderla contar. Pero si la buena noticia la conocemos a medias, mal la vamos a contar. Que nadie se sienta por aludido. Pero muchas veces nos encontramos con personas que tienen un encuentro personal con Jesucristo a una edad
adulta. Se han ido a unos ejercicios espirituales, han ido a Tierra Santa, han ido a no sé qué, y el Señor les cambia el corazón, porque el Señor hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Esos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque han tenido un encuentro fuerte, pero les falta formación, les falta asentar su experiencia, y por tanto, cuando esos llegan a la parroquia y te dicen: Padre Nacho, que yo quiero dar catequesis, yo me echo a temblar, porque ¿qué catequesis van a dar? Probablemente la más apasionada, la más fogosa, pero hay que acompañarlos muy de cerca para que el contenido de lo que cuentan sea un contenido serio, bien formado. Esta perspectiva nos viene muy bien para nuestra segunda parte sobre el tema de la escucha, que como veis ahí, lo tenéis todo recogido en la hoja, no hace falta que toméis muchos apuntes, porque incluso las preguntas para la puesta en común o para el trabajo por grupos hoy son más concretas. Las de ayer eran más evocadoras, hoy ya se trata un poquito de ir aterrizando. Retomamos esa afirmación de Goethe que escuchábamos ayer: hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Y por tanto, desde esas preguntas que nos hacíamos, ¿qué habilidades pongo en juego cuando escucho? ¿Con qué escucho? Recordáis aquel texto del Papa que nos hablaba de escuchar con el corazón, de poner todas nuestras capacidades en esa escucha, podríamos decir, el Papa no lo dice así, pero esa escucha activa del otro, donde percibo al otro desde la proximidad, es decir, me hago prójimo del otro y dejo de ser mero espectador, decía el Papa, para entrar en una dinámica de comunión con aquel a quien escucho. Por tanto, lo que nos preguntamos esta mañana es cómo aprender para luego enseñar a escuchar mejor en nuestros grupos. Y por tanto os pongo ahí dos palabras que me parecen fundamentales, que son las palabras escucha activa. Asu nos lo decía, y yo creo que todos somos conscientes de ello. Somos muy egoístas a la hora de escuchar, es decir, oímos, pero no escuchamos. Tenemos muchos filtros en nuestros oídos que nos impiden ser generosos en la escucha, ponernos en la piel del otro, acoger al otro como es, sin prejuicios, sin estar maquinando cuál va a ser mi respuesta, sino sencillamente acoger y aceptar al que viene detrás. Podemos convenir que nadie nos ha enseñado a escuchar, no hemos sido educados para la escucha. Nadie nos ha dicho: para escuchar tienes que tener estas habilidades o tienes que poner en juego estas potencialidades. Somos capaces de escuchar, pero no hemos sido educados para la escucha. Comentamos brevemente algunos errores que podemos detectar en nuestras reuniones y que, una vez detectados, tenemos que intentar evitar, porque sí que es verdad que podemos tener un grupo muy majo, pero donde alguien pueda decirnos: yo hoy no me he sentido escuchado, he puesto encima de la mesa mi situación y me he sentido ignorado, o me habéis dado respuestas que no me sirven, o nadie se ha puesto en mi pellejo. Por tanto, analizamos algunos problemas que detectamos en nuestras reuniones. El primero, esto nos pasa muy a menudo: escuchamos para contestar, no para entender al otro. Es decir, cuando yo te estoy escuchando, estoy elaborando mentalmente la respuesta que yo te voy a dar, sin estar atento ni a lo que dices,
ni a cómo me lo dices, ni a cómo te sientes al hablarme, sencillamente estoy, podríamos decir, a mi rollo, pensando en lo que te voy a contar. Con lo cual, al final, es una especie de diálogo de besugos. No entramos en una proximidad, no nos hacemos prójimos del otro. Sencillamente, escucho para contestar, pero me olvido de entender, de ponerme en los zapatos del otro. Segundo problema que nos solemos encontrar. Hacemos una escucha selectiva. Esto no solo nos pasa en las reuniones de vida ascendente, nos pasa en nuestra vida cotidiana. Damos por supuesto lo que el otro nos cuenta, entre otras cosas, porque hay personas que siempre nos cuentan el mismo rollo. Eso también es verdad. Es decir, nos encontramos con situaciones en las cuales ya sé que lo primero que va a hacer cuando llegue a la reunión me va a contar cuántas píldoras se ha tomado esta semana, qué medicación le ha cambiado el médico, entonces, como que estamos escuchando, mejor dicho, estamos presentes con los oídos en su sitio, pero en el fondo no estamos haciendo caso, estamos seleccionando de entre las cosas que nos cuentan aquellas que nos interesan y aquellas que no. Nos pasa mucho en la vida familiar, en la vida matrimonial. Yo tengo la experiencia de que a lo mejor vas a visitar a un matrimonio, y entonces uno de los dos empieza a contarte algo y te das cuenta de que el otro está desconectado, porque ya se lo sabe, está haciendo una escucha selectiva, no está escuchando realmente cómo el otro se siente, y por tanto no hay una comunión en la escucha. Hacemos una escucha en la que solo estamos atentos de aquello que nos interesa. Y como también es verdad que no siempre estamos contando historias apasionantes e interesantes, desconectamos. Tercera situación que nos encontramos a menudo. Juzgamos lo que nos dice la otra persona antes de haberla entendido. Alguien te está contando algo y tú estás intentando descubrir, digamos, la moralidad de lo que dice, estás enjuiciando a la otra persona, pero en el fondo no la estás entendiendo. Alguien me cuenta un problema o algo que le importa y en vez de acogerla en su situación, la juzgamos. Llega una persona que ha estado conviviendo en pecado durante muchos años. Esto me ha pasado. Y nos cuenta que su pareja se ha ido con otra o con otro, o tiene una enfermedad, se ha muerto, y en el fondo yo lo que estoy haciendo, en vez de acoger a la persona en su sufrimiento, lo que estoy pensando es, si es que te lo has buscado, si es que has estado viviendo en pecado durante muchos años, si es que en el fondo te viene bien, Dios te está castigando. ¿Cuántas veces juzgamos al otro en vez de acoger al otro en su situación? La juzgamos antes de entenderla. Y cuarta situación es quitarle importancia a las cosas del otro. Contestamos desde nuestra experiencia personal, dando la impresión de que lo que nos cuenta no es importante. Es decir, frases como, tranquilo, ya se te acabará pasando. O, a mí eso también me pasó y lo superé así. En el fondo, lo que están provocando es que el otro deja de ser el protagonista de esa comunicación y te estás poniendo tú en el centro. Es decir, si yo te cuento que estoy sufriendo porque me llevo fatal con mi nuera, no me cuentes cómo te llevas tú con tu nuera,
porque en el fondo lo que estás haciendo es no acogerme, no escucharme y no entrar en comunión conmigo. Estás oyéndome sin ser mi prójimo, sin aproximarte a mi situación. Problemas, busquemos pistas para una buena comunicación. ¿Perdón? Lo anterior, ahí está, gracias. No sé Vale. copiar. De todos modos, no, eso no eran ejemplos que no están recogidos ahí. Pero bueno, este PowerPoint lo vamos a poner tal cual en la web, ya lo tiene Jaime, entonces lo vamos a poner en la web para que podáis reproducirlo, releerlo, ponerlo en vuestros grupos sin mayor dificultad. ¿Lo tenemos ya? ¿Puedo pasar? Sí, casa, perdón. Nada. Entonces, el primer elemento fundamental para una buena escucha, para una escucha activa, es ponerme los zapatos del otro. Es decir, ponernos siempre en la situación del otro y esperar a que sea el otro el que te pida un consejo. No te adelantes a darle un consejo. Espera a que te lo pida. Espera, en primer lugar, a silencio, para que tu silencio sea respetuoso. Y en ese silencio trata de identificarte con él en su problema, en su situación, en su alegría. Es decir, también hay gente que viene a la reunión a contarnos una alegría, y por tanto lo que tenemos que hacer es empatizar también con sus sentimientos positivos. Normalmente siempre hablamos de los problemas que nos cuentan los otros, pero también nos comparten cosas estupendas. Hoy he cumplido 80 años, pues vaya viejo que estás, parece que tienes 95, pues vaya, me ha chafado, o al contrario, parece que tienes 60, pues las dos cosas son igual de malas, o el elogio, no, es decir, felicidades, estarás muy contento, estarás dando gracias a Dios porque te ha concedido 80 años, ¿no? Empatizo con sus sentimientos, me pongo en su lugar, no le doy consejo, no le juzgo, eso vendrá después. Cuando doy un consejo, que podemos tener consejos estupendos o no, que sea siempre a demanda del otro, esperar a que el otro me pida ese consejo. A lo mejor no me lo pide verbalmente, pero creamos un ambiente, un clima en el cual ese consejo va a ser bien recibido. Sencillamente me pongo en la situación del otro. Ese es el punto de partida de una escucha activa, de una buena conversación. Es lo que llamamos la escucha empática. Ayer salía la palabra empatía en ese elenco de cualidades del buen animador. Empatizar significa ponerme en los zapatos del otro, ponerme en la situación del otro, en los sentimientos del otro, en los miedos del otro, en las luchas del otro y en las alegrías del otro. Eso es empatizar. Para poder empatizar, lo primero es que hay que oír. No digo escuchar, oír. Es decir, quitar todos los obstáculos para poder entrar en comunión. Cuando yo me siento a comer con mis padres, la primera pregunta que le hago a mi madre es: ¿te has puesto los audífonos? Ay, no, es que hay mucho ruido. Pues entonces no vamos a poder tener una buena conversación. Entonces le llevo los audífonos, se los pone, podemos hablar. Y bajo el volumen de la tele para que no tenga ruidos. Posibilitar la audición, quitar elementos externos que me permitan oír. Y cuando oigo, trato de entenderla, haciéndola ver que la has entendido. No ponemos cara de seta cuando estamos escuchando al otro. Me está contando sus cosas y no digo nada. Hago un gesto, hago verla que la estoy entendiendo, la miro a los ojos, la sonrío,
le transmito que la estoy entendiendo. Tercero, relaciono su problema con mi experiencia en tercer lugar, es decir, después de oír y después de entender. Evidentemente, la grandeza de nuestros grupos, por ser grupos de personas mayores, es que tenemos muchas experiencias vitales. Tenemos mucho que compartir y por tanto tenemos muchas experiencias que todos sabemos iluminan a los demás. Yo creo que lo más hermoso de Vida Ascendente es eso. Esto es una mesa donde ponemos nuestras experiencias que enriquecen a todos. Porque uno tiene una experiencia de dolor, de duelo, de ausencia de un ser querido, pero como todos los demás hemos pasado también por ahí, nuestra experiencia, si hemos escuchado y hemos entendido, puede enriquecer, puede consolar, puede hacer que el otro supere su problema, pero siempre después de oír y después de entender lo que le pasa al otro. Por tanto, la clave... Perdón, padre, sí. Ahí pienso que falta un estado, como una verificación, antes de pasar a la paso siguiente. Claro, como el segundo paso es el entender, voy a entretenerme un poquito más en eso de entender. Claro, porque a veces entendemos 2 o 3 días después, como que nos claro, cae la fila. O no hemos entendido o creemos entender algo que no es lo que el otro nos quiere transmitir. Permitidme que avance un poquito en los ejemplos y si después tenemos alguna cuestión, porque tienes toda la razón, es decir, hay que verificar. Tú decías ayer reflejar. Mercedes utilizaba el término reflejar. Aquí no le llamo reflejar, pero en el fondo es eso. Entonces, ¿cómo entender mejor? Y ahora entro un poco en el meollo de la cuestión. Primero, en ese silencio empático, lo que hago es fijarme en cómo se siente, cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, qué es lo que está viviendo. Insisto, en ese momento de abrirme al otro y de estarle escuchando. No empiezo a hablar, no empiezo a contestar. Lo primero que hago es fijarme en cómo está. No es lo mismo que me cuenten si ha muerto mi marido a que venga con unas castañuelas diciendo por fin se ha muerto mi marido. Claro, para quien es un luto y para quien es una liberación. Entonces, ¿cómo se siente ante eso que me está contando? Me pongo en sus sentimientos, porque no es solo el lenguaje verbal, no es solo el mensaje, es el cómo me lo dicen, cómo se siente al decírmelo. ¿Se siente liberado? ¿Se siente angustiado? ¿Se siente... ¿Cómo se siente? En silencio, acojo y escucho. Segundo, reformulo el contenido de su mensaje. Es decir, lo que yo creo captar de lo que me está diciendo, lo digo con otras palabras, 1, para que se sienta escuchado, y 2, para que no meta la pata. Es decir, para que no dé respuesta a una pregunta que no me hacen, para que no muestre un sentimiento que no es el que el otro me solicita. Es decir, reflejo, utilizando el lenguaje que decías ayer, es decir, reformulo el contenido de su mensaje con mis palabras. Y tercero, expreso los sentimientos que yo creo percibir. Es decir, si lo que me ha dicho tengo que tener en cuenta lo que dice y cómo me lo dice, reformulo el mensaje y transmito cómo creo que se siente. ¿Para qué? Para mostrar mi proximidad, para hacerme prójimo, para establecer esa sintonía, esa empatía, esa comunión, dicho en lenguaje más teológico, que es necesario en ese ambiente de grupo, en ese ambiente comunitario.
algunos ejemplos que creo que pueden resultar clarificadores. Este lo he insinuado antes. Llega alguien del grupo a la reunión y dice: desde que me he ido a vivir a casa de mi hijo, no paro de discutir con mi nuera. Le oigo. Mientras le estoy oyendo, estoy intentando percibir cómo se siente. Trato, decíamos, de reformular lo que me dice y trato de expresar cómo percibo que se siente. Es decir, una respuesta podría ser: la convivencia con la familia política debe ser muy dura. Tienes que sentirte muy agobiado, muy agobiada. Es decir, reformulo lo que me ha dicho y trato de expresar cómo percibo que se siente. Es decir, he hecho esos 3 momentos. Me he fijado cómo se siente, he reformulado el contenido de su mensaje y he expresado los sentimientos que creo percibir. A lo mejor, en vez de agobio, lo que siente es ganas de salir corriendo, o siente frustración. Es decir, al reformular también su feedback, que dicen los técnicos, es decir, su respuesta, me puede ayudar, digamos, a reformular también mi respuesta. Otra situación. Resulta que me han elegido como miembro de la comisión diocesana de mi diócesis. Y uno de los cometidos que tiene la comisión diocesana es intentar crear nuevos grupos de vida ascendente. ¿Sí? Y me voy a una parroquia a hablar con el cura, que siempre somos los malos. Es decir, los que no queremos hacer nunca nada, los que no acogemos a la gente, los que... Y cuando llego al despacho parroquial, me presento como miembro de vida ascendente, venimos a proponerle que la posibilidad de abrir un grupo de vida ascendente. Llega el cura y nos dice: eso lo que hace es complicarnos la vida. Además, esto es una parroquia de barrio. Se quiere quitar el muerto de encima y me pone excusas. Es decir, vida ascendente, cualquier grupo que se nos ofrece, lo primero que pensamos es: buah, todas las semanas una reunión más, una reunión que preparar, 2 horas perdidas, para esos que son los que vienen ya a misa, que no les voy a evangelizar, porque ya están evangelizados. Y encima gastan luz, gastan calefacción, y tal como está la economía de la parroquia, esto es un desastre. Eso es lo que percibo de esa respuesta que me está dando ese párroco, ¿verdad? ¿Qué le diríamos? Le hemos escuchado, hemos intentado ponernos en su piel, reformulamos su mensaje, pero lo que está claro es que queremos provocar que él reaccione para convencerse de que hay que abrir un grupo de vida ascendente de su parroquia, porque si no, resulta que en el arciprestazgo va a quedar fatal con sus compañeros que tienen grupo de vida ascendente, y por tanto a lo mejor hay que atacar por ahí para que pues él, en su prurito pastoral, pues diga: oye, pues venga, va. Entonces, hemos de fijarnos en cómo se siente, hemos de reformular el contenido de su mensaje, hemos de expresar los sentimientos que creemos percibir, pero además le tenemos que dar una respuesta adecuada para que se ponga en marcha y nos diga que sí, ¿no? Una respuesta podría ser: entiendo que la parroquia es pobre y no tiene medios. Es una pena, porque los mayores son una buena ayuda. Echan dinerito en la colecta, algunos se suscriben y colaboran económicamente, y además te pueden echar una mano en la catequesis, en Cáritas, van a leer en misa, van a venir a limpiarte la iglesia. No los desprecies, porque es algo bueno para la parroquia. Igual, si no lo ves, pues podemos irnos a la parroquia de al lado.
decir, no discutimos, pero si somos contundentes, habiéndonos puesto en su situación, habiéndole hecho ver que le entendemos, pero haciéndole descubrir las ventajas de tener un grupo de vida ascendente, y hombre, que no va a quedar mal ante las parroquias de alrededor. ¿Sí? Otro ejemplo. Estamos en casa, y llega nuestra nieta, que está en la edad del pavo, 15 años, 16 años, ha pasado a secundaria, o a bachillerato, lo que podamos imaginar. Y como está en la edad del pavo, está todo el día tonteando con los chicos, mandándose WhatsApps, metida en Instagram y en el TikTok, resulta que le han pegado un estacazo y no ha aprobado ni una. Abuela, no logro aprobar ni un examen. La respuesta que esa chica necesita, es decir, déjate de tonterías y estudia, ¿sí o no? Pero soy la abuela, no soy su madre, ¿no? Segundo, ya que está su madre dándole cera todo el día, yo, que no tengo esa obligación de educar, lo que tengo que hacer es colaborar desde mi posición de abuela, nunca contradiciendo a la madre que ya le está fustigando, sino buscando una alternativa. Entonces la primera respuesta que se nos ocurre es la que necesita oír, pero que ya se la ha dicho su madre. Es que te pasas el día con el móvil, deberías estudiar más en vez de perder el tiempo. ¿Sí? Claro, pero sabemos que esa es una mala respuesta. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es impedir que generemos una situación de confianza que le haga caer en la cuenta de que hay otro modo de plantearse la vida y por tanto que puede trabajar mejor. Mi primera respuesta debe ser: debes sentirte muy agobiada. Empatizo con sus sentimientos, entro en su vida, no la juzgo, no la condeno, no la castigo, sino que la acojo y entro en una dinámica de comunión. Cuando ella oiga mi respuesta, es posible que al sentirse acogida me pida ayuda. Ay, abuela, si es que mi madre me está diciendo todo el día que deje el móvil, que tal, pero es que en casa hay un follón, mis hermanos todo el día haciendo ruido, no hay quien se concentre, buscará excusas, buscará, es decir, nos tratará de identificar cuáles son las razones de su frustración. Y es posible que en esa búsqueda de las razones de la frustración, ella misma encuentre una respuesta. Claro, si tuviera un poco más de tranquilidad, pues a lo mejor estudiaba más o estudiaba mejor. Pues te hago una propuesta. En vez de irte a casa cuando salgas del instituto, vente a casa de la abuela y aquí estás tranquila para estudiar. Pero te ofrezco que para que estés más tranquila, cuando entres en casa, dejes el móvil en el taquillón de la entrada. Y cuando termine los deberes, los retomas. No se ha sentido juzgada, me ha pedido un consejo y le doy una solución, pero desde la empatía. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que a todos lo que nos sale es déjate de tonterías y estupidez. Y rosquillas al final. Y rosquillas al final. Hombre, eso es que si no, no eres abuelo. Bien. No quiero enrollarme mucho más. Creo que hemos dado algunas pistas, las tenéis en el papel y lo que quiero es que trabajéis ahora. Que te trabajéis por grupos. Esta es la teoría. Pero resulta que la vida real, pues ni sabemos tanto, ni tenemos la frialdad para acordarnos de los 4 pasos que tenemos que dar, sino que la vida es como es. Lo importante no es tanto la técnica, lo importante es la actitud.
ha de ser la actitud que debo cambiar para poder entrar en una escucha activa, en una escucha empática. Por tanto, la primera clave fundamental es: no todo es tan calculado. Cuando llega mi sobrina o mi nieta con el disgusto, pues es muy difícil calcular las reacciones, las emociones. La espontaneidad es importante. A lo mejor lo que decimos, o lo que en el ejemplo hemos puesto con palabras, se soluciona con un abrazo o con un beso. La espontaneidad es importante. Entonces, solo hemos de preocuparnos de un par de cosas importantes. La primera, lo más importante es mi intención. Tener la intención de entender. Que no siempre nos acordamos, porque llega la reunión del grupo y la pesada de turno siempre nos dice la misma castaña y desconecto, o la juzgo, o le quito importancia. Es decir, tener la intención de entender. Segundo, que cuando alguien nos hable, en la familia, en las reuniones, en la calle, pensemos tres cositas. La primera, no voy a juzgarle. Aunque sea un pecador, ya le juzgará Dios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No voy a juzgarle. Segundo, no voy a hablar de mí mismo, solo cuando me lo pidan. Yo no estoy para dar consejos, estoy para escuchar y para compartir sus sentimientos, sus emociones, sus miedos, sus fracasos y también sus ideas. Y probablemente cuando hablamos de ideas, debatimos, pero no voy a hablar de mí mismo. Y tercero, voy a pararme a dedicar toda mi atención, todo mi tiempo y toda mi energía a comprenderle mejor. Eso se llama entrar en comunión. Dedicar toda mi atención, todo mi tiempo, toda mi energía a comprenderle mejor. Marta, Marta, no estés tan preocupada. Entrar en la vida del otro. Eso es lo que nos enseña Jesús. Yo os propongo trabajo por grupos. Son las 11 menos 10. Pues nos vamos a dar una horita para, como ayer, a las 12 hacernos la foto. O si queréis, a las 12 hacemos la puesta en común rápida, para que luego a las 12:30 Jaime pueda continuar. 11 menos 10, bueno, pues si podemos estar 5 minutitos antes de las 12, hacemos la puesta en común, rezamos el ángelus, tomamos un café y así a las 12:30, 1 menos 20, podemos entrar en la última dinámica del encuentro. Preguntas muy sencillas, las tenéis ahí apuntadas. La primera, ¿te sientes escuchado o escuchada en tu grupo de vida ascendente? Pues nos hemos preguntado sobre el escuchador, pero también tenemos que preguntarnos si el resto de nuestro grupo sabe escuchar. A lo mejor esto lo tenemos que trabajar con nuestros grupos para crear una dinámica de escucha. Por tanto, yo, cuando tengo una situación que quiero compartir, me siento escuchado. Segundo, ¿crees que sabes escuchar? Por las intervenciones que habéis tenido, dais claves que sabéis que son importantes. Todos estamos aprendiendo y estaremos aprendiendo toda la vida. El otro día Paquita y yo fuimos testigos de una situación en la cual yo la cagué. Llegó una persona de nuestra parroquia y de repente nos dice: tengo un cáncer de vejiga. Y entonces mi respuesta, que trató de ser empática, al final fue decir: bueno, de entre los cánceres que hay, quizá el de vejiga es de los que se abordan más fácilmente, no te preocupes. Me salté un paso. Es decir, la compasión me llevó
a dar un consejo antes de que me lo pidieran. Es decir, que todos estamos aprendiendo. Y luego cuando leía, digo, ¿me he cagado? Claro, ¿me lo he saltado? ¿Crees que sabes escuchar? Tercero, ¿cómo podemos mejorar la escucha en nuestros grupos? Y algo muy práctico, dar una respuesta, primero personalmente y luego compartiéndola con el grupo, a una situación. Llega una persona de nuestro grupo y nos dice: se me ha muerto mi perrita después de 15 años siendo mi única compañía. A mí, que soy antimascotas, lo primero que me sale es decir, eres tonta. Poner tu corazón en una perrita es que manda narices. Por no decir otra parte más cercana al suelo. Claro, pero está sufriendo, porque era su compañía. Probablemente habrá que ayudarle a relativizar su amor a su perrita, pero lo primero que hay que hacer es entrar en comunión. Entonces, ¿qué respuesta, o qué respuestas, o qué proceso de respuesta seguiríamos con esa persona? ¿Os parece? Por ponerlo en una situación concreta.